Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Rio Life en español. Estamos felices y contentos de poder compartir una semana más con ustedes este mensaje de esta serie que hemos llamado La vida del apóstol Pablo, donde estamos analizando y estudiando estas cualidades esenciales que tenía este gran hombre de Dios que lo hicieron uno de los mejores seguidores de Jesús. De hecho, eso es una de las objetivos principales de esta serie, es de que nosotros como cristianos, creyentes cristianos, podamos asimilar y conocer estas cualidades y desarrollarlas para que el año 2023 se convierta en ese año más importante o el mejor año en su vida espiritual. Esperamos que si creemos, ¿verdad? Que si nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida estas cualidades que tenía este hombre, podrán ser de beneficio para nuestro crecimiento espiritual y en nuestra vida espiritual también. Hemos hablado ya de cuatro cualidades, ¿verdad? La primera semana hablamos de la cualidad de la rendición o de la entrega. En otras palabras, lo que dijimos es que la entrega no solamente es un evento aislado en nuestra vida una vez en la vida. No, no. Como cristianos, toda nuestra vida debe estar sometida al Señor, rendida al Señor en todo tiempo. Desde el momento en que te rendiste a Cristo y le aceptaste como Señor y Salvador, hasta el día que nos vayamos de este mundo o que el Señor venga por nosotros. Luego hablamos acerca de la cualidad de la determinación, donde vimos que sin importar todas las tormentas y vicisitudes que traía la vida del apóstol Pablo, este hombre nunca se echó para atrás. Siguió adelante para cumplir el propósito para el cual Dios lo había llamado. La tercera semana hablamos de la cualidad del gozo, una de las cualidades quizás un poco extrañas en el apóstol, pero que era, y hablamos de la diferencia entre felicidad y gozo. Porque la felicidad está basada obviamente en lo externo, está basada en las circunstancias, está basada en el azar, ¿verdad? Más el gozo está basado en lo interno, está basado en una decisión y en una relación con Cristo. Hemos hablado las 3 semanas, la semana 4, la semana pasada hablamos de la cualidad de la valentía, de la audacia, de cómo este hombre se enfrentó a quien fuera para compartir el evangelio sin importar las consecuencias que esto traería. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es, ¿por qué lo hizo Pablo? Y vimos, ¿verdad?, que una de las razones principales probables, y creo que fue así, era porque Pablo quería que todo ser humano en la faz de la tierra tuviera esa experiencia que él tuvo con Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Él quería que todos tuvieran asegurada la eternidad y por eso él se enfrentaba a lo que fuera durante los 30 y feria de años de ministerio que él tuvo. Así es que de eso hemos hablado. Esta tarde, la cualidad a tratar esta tarde es la cualidad, y es una muy importante porque esta cualidad es la cualidad del liderazgo cristiano. La cualidad del liderazgo. Es una de las cualidades que todos quisiéramos tener, pero que es una de las cualidades que considero que está en crisis en nuestro tiempo, el liderazgo. No solamente en la familia, pero también en la iglesia. Este liderazgo está en crisis y hoy vemos todos los desorden social que tenemos en el día de hoy. Yo considero realmente que todo tiene que ver con el liderazgo de casa, el liderazgo aún dentro de las iglesias y en la política y en todas las áreas que usted conozca. Así que este tema es muy importante. Y todos nosotros quizás probablemente tengamos una lista de lo que consideramos que es, bueno, un líder, ¿no? Y quizás usted que me está escuchando tiene su propia definición de lo que es un líder y quizás es muy complicado definir honestamente lo que es un líder porque tenemos una lista amplia que esperamos ver en un líder o que queremos tener como líderes.
Quizás una de esas cosas sería que quisiéramos ver un líder con un carácter fuerte, quisiéramos ver incluso un líder de integridad, quizás quisiéramos ver un líder que fuera honesto, un líder probable que tuviera sabiduría, un líder que tuviera conocimiento, un líder que fuera amoroso, amante de las personas, o quizás un líder que tuviera apasionado por lo que hace, un líder que diera su vida por eso que está haciendo, probablemente. O quizás estaríamos buscando un líder carismático o un líder, un buen comunicador o quizás un líder que tenga éxito. Ahora, hoy en día, la mayoría, especialmente hablando del área iglesia, hoy en día se está buscando líderes que sean carismáticos, ah, quizás aunque no sean íntegros, quizás están buscando hoy en día más los líderes que sean famosos, aunque no tengan quizás conocimiento. Pero toda esta lista de que acabo de mencionar es algo que Pablo las cumple a su cabalidad. Y esto es interesante. Pablo las cumple, la mayor parte de estas listas de cualidades, Pablo las cumple a su cabalidad, especialmente. Y quiero decir que todas estas son buenas cosas que esperamos ver en un líder y quizás usted quisiera tener alguna de estas cosas. Pero lo importante es que cuando observamos la vida de Pablo, y lo cual estamos basando esto porque Pablo mismo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, si Pablo tenía esta cualidad de liderazgo, está diciendo, imiten mi liderazgo así como yo imito el liderazgo de Cristo. Recuerden que Cristo era el modelo de Pablo en el liderazgo, en la entrega, en el sacrificio. Jesucristo vino a ser su modelo principal. Entonces Pablo está diciendo, ok, tengo la cualidad de la entrega, yo me entregué completamente al Señor, de la determinación, del gozo, de la audacia, y ahora toca la cualidad de el liderazgo. Pero hay una cosa que sale en el carácter de Pablo, que en la historia de Pablo, que nosotros quizás lo hemos pasado por alto, y es que hay otras cualidades que no están en esta lista que acabamos de mencionar y quizás son en las cuales los vamos a enfocar esta tarde. Y es que Pablo fue una persona que pudo identificar en otros que tenían potencial de liderazgo. Él estaba con sus ojos abiertos todo el tiempo y con su mente y corazón abierta para observar personas que tuvieran cualidades de liderazgo, y él identificó, pero no solamente identificó, también invirtió tiempo para desarrollarlos, para enseñarles, para guiarlos, y también no solamente le invirtió tiempo, pero también los invitó a ser parte de lo que él hacía, Y no solamente eso, después de invitarlos a ser parte de lo que él hacía, él los incluyó y los invitó incluso a que tomaran posesión de algún puesto de liderazgo. Esto es extraordinario porque esto es lo que hace de Pablo quizás uno de los mejores líderes que nosotros hemos conocido. Pablo era un buen líder porque se dio cuenta de que si él no preparaba líderes, buscaba líderes, probablemente la iglesia en sí iba a colapsar, aunque sabemos que es el Espíritu Santo el que sostiene la iglesia. Pero él se dio cuenta de que el liderazgo, el líder, no se trata de sí mismo, no se trata de su propio imperio, no se trata de su propio éxito, sino se trata de los demás. Y esto es lo que hace diferencia en este hombre. Él no creyó que el liderazgo que él tenía se tratara de él mismo, sino se trataba de los demás. Ahora, esto nos lleva a nosotros a pensar de que a nosotros necesitamos identificar, necesitamos invertir, necesitamos delegar, en otras palabras, y necesitamos invitar y poner personas en liderazgo. Y esto obviamente no es fácil porque
Cada vez que tú inviertes, cada vez que tú identificas e inviertes en una persona, te estás prácticamente quedando sin trabajo si eres un líder. Y si eres un pastor o un misionero, lo que sea, te estás quedando sin trabajo porque es probable que esa persona tenga mejores cualidades que tú y quizás ese tome tu lugar. Espera que no sea es el propósito, ¿no? Entonces, el identificar líderes potenciales es muy importante. Invitaría a ellos, los invitaría, pero él creía mucho y lo que hace diferencia es que él amaba las personas que estaban en posición de liderazgo. Las amaba de tal manera, se preocupaba por ellos. Es más, les enviaba cartas cuando regresaba a donde los había dejado, regresaba, pasaba y los visitaba. Les mandaba cartas de ánimo, de motivación, pero también los reprendía si alguno de ellos estaba saliendo del huacal, como decimos aquí, ¿no? Si alguno se estaba apartando de la verdad de Dios, él iba y lo reprendía y se enojaba con ellos por la manera en que se estaban desviando. Entonces, eso habla de un amor genuino, de un amor que le importaba al apóstol lo que estaba sucediendo con aquellos que él estaba invirtiendo o había invertido tiempo. Ahora, todo esto es importante, por eso él decía, sigan mi ejemplo como yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces, en otras palabras, lo que Pablo decía, Jesús es mi modelo y yo quiero ser el modelo para ustedes. Y es para nosotros, es para mí, es para usted también. Él viene siendo y quiere ser el modelo para seguir a Cristo. Sígueme, así como yo sigo a Cristo. Entonces, Pablo modela esta forma de liderazgo. Ahora, esto recuerde, no sé si usted está entendiendo para dónde voy con esto. Pablo no era el líder que decía, como comúnmente escuchamos el día de hoy, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Pablo modelaba cada aspecto de lo cual él quería que otros lo siguieran. Pablo nunca le pidió algo a alguien que hiciera algo si él ya no lo había hecho. Y quizás eso marca una gran diferencia en la forma como usted y yo a veces enfrentamos el liderazgo. Entonces, probablemente algunas personas están diciendo, bueno, pero es que yo no soy Pablo, yo no tengo esas cualidades, yo no tengo esa audacia, yo no tengo esa valentía, yo no soy ese tipo de líder, quizás yo no tengo influencia sobre nadie. Déjeme decirle algo muy importante. Creo que si usted es ese concepto suyo, usted está equivocado. Especialmente si usted es un cristiano, Dios quiere que usted realmente ya es un líder. Usted es una persona que tiene influencia quizás en un nivel más bajo, en un nivel más grande, pero tú tienes influencia en alguien. Usted y yo hemos sido llamados con un propósito para convertirlos en líderes, no solamente quizás de la iglesia, pero también en tu casa, quizás en tu trabajo, quizás en tu escuela, en cualquier área que usted se desarrolle. Allí Dios quiere verlo a usted como un líder. Entonces, la idea de esto es que nosotros necesitamos modelar esto. Necesitamos modelar esta forma de liderazgo. Entonces, si es introvertido, usted puede ser un líder. Si usted es un nuevo creyente, usted puede ser un líder. Si usted incluso tiene miedos, usted puede ser un líder. Si usted incluso se ha equivocado algunas veces, usted puede ser un líder. Porque todos tenemos un punto de influencia y es el que queremos que usted desarrolle. Es más, hemos llamado esto que los cristianos somos líderes formales e informales. Los formales quizás son aquellos que son puestos y su nombre a esa organización, ¿verdad? Son asignados a esa organización y son los líderes, son los DOM o como le llaman el día de hoy, los CEO, ¿verdad? Entonces, probablemente esos son los líderes formales, pero están los informales, que creo que es la vasta mayoría, los líderes informales, donde cada uno de nosotros, hablando como cristianos, todos nosotros tenemos un punto de influencia. Por eso Pablo en el libro de Colosenses capítulo 3, 17 decía, todo lo que hagáis o digas,
hacerlo representando a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagas y digas, hazlo representando a nuestro Señor Jesucristo. O sea, la vara está bastante alta para cruzarla, para brincarla, ¿verdad? Pero ese es el punto. El punto es que necesitamos modelar esta forma de liderazgo. Entonces, hemos pensado, ¿cuál es el secreto entonces para desarrollar un liderazgo santo? ¿Cuál es el secreto? Y hemos puesto cuatro o cinco aspectos secretos que queremos ayudarle para que usted los ponga en práctica. ¿Tiene papel y lápiz? Hágalo por favor ahí. Escríbalo. El primero es influir en tantas personas como sea posible, modelando el liderazgo cristiano. Y fíjese bien, influir en tantas personas como sea posible, modelando el liderazgo cristiano. Dicho simplemente en otras palabras, diría, simplemente no puedes hablar solamente como líder, no solamente es el hablar y hablar y hablar, no, es hacer primero. El líder va primero, es el que hace primero las cosas para que los otros lo sigan. Y de esa forma tú estás influyendo en los demás. Hoy en día nuestra sociedad, por ejemplo, tiene un concepto de lo que es un líder, ¿me entiendes? Mucha gente dice, bueno, en la sociedad del día de hoy dicen, bueno, el líder es aquel que tiene muchas personas que lo sirven. Bueno, Jesucristo habló diferente de eso. El líder en realidad es aquel que le sirve a muchas personas, no que le sirven a él. Y ese fue el concepto de Jesucristo, ¿no? Por eso Jesucristo dijo eso en Mateo 23:11, dijo que dice, el más importante entre ustedes será siervo de los demás. O sea, esta es la pirámide invertida en realidad. Es la pirámide invertida. El más grande entre ustedes tiene que ser el siervo. El líder tiene que ser el que le sirve a más personas, no el que tiene más personas que le sirvan. Ese es el concepto contrario de lo que Jesús enseñó, ¿verdad? Entonces, Pablo entendió ese principio, la cualidad de liderazgo. Pablo modeló su integridad, modeló su carácter, modeló todo lo que él hizo, su sacrificio, su entrega, su valentía, la que hemos estado hablando, su gozo. La modeló, la gente la vio, los que estaban a su alrededor pudieron verlo. Y eso es lo que hace diferente. En segundo lugar, no solamente es que él vio, ¿verdad? Y buscó, influenció en otras personas y modeló el liderazgo cristiano, pero también identifica a los líderes potenciales a tu alrededor. Identifícalos. Pero para identificar a esos líderes, tienes que estar en la jugada, pues. Tienes que estar en el partido. Tienes que estar sumergido en esto, viendo, observando personas, quizás jóvenes, quizás tus hijos, quizás muchachos en la iglesia, personas en la iglesia, que tienen el potencial para ser líder y que están a nuestro alrededor, especialmente en el área de la iglesia. Ahora, básicamente tenía que hacer esto. Pablo va por ahí iniciando iglesias de un lado para otro y prepara líderes y los pone y luego él sigue a otra ciudad por otros 2 años y luego ahí levanta otra congregación y pone otro líder, etcétera. Esta era la técnica y la forma de trabajo que tenía el apóstol. Pero él estaba identificando todas estas personas. Ahora, esto le sucedió a Pablo también. Esto le sucedió a él cuando, por ejemplo, en Hechos capítulo 16 habla de la historia cuando Pablo conoce realmente a Timoteo, este muchacho de unos 16 a 20 años, jovencito. Pero Pablo vio en este joven quizás características diferentes, quizás vio una cualidad de liderazgo y lo identificó pues en medio de ellos. Y fíjese lo que dice Hechos. Dice, llegó Pablo a Derbe después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo.
El versículo 3 dice, así que Pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó. Los circuncidó, pues a todos sabían que su padre era griego. Entonces él primero va y lo identifica y luego se lo va a llevar entonces con él. Él ve algo de potencia en este hombre, algo potente, algo diferente en este muchacho, jovencito. Ahora, aquí viene el asunto. Papás, quizá usted como papá es de los que están, eh, quizás ves a tus hijos y quizás la única motivación que les das es que quieres que tus hijos sean unos buenos profesionales, unos buenos, am, un buen trabajo para que hagan mucho dinero o que sean destacados en el deporte. Quizás esas sean la base de tu motivación y de animarlos a que sigan adelante. Pero ¿qué de modelar para ellos el servicio al Señor? ¿Qué de motivarlos a que amen a Dios con todo su corazón? A que busquen al Señor con todo su corazón, porque la Biblia dice, y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Hasta bíblico es esto. Pero a veces nosotros tenemos la tendencia a solo enfocarnos en algunos aspectos de nuestros hijos y a veces podemos estar, nuestros hijos tienen talentos, tienen dones, tienen potencial de ser grandes líderes, pero que no se desarrollan porque negligimos estos aspectos. Anímalos. Únete con ellos, llévatelos contigo a servir al Señor, a que ellos sirvan, que sientan en lo que significa amar y servir al Señor. Esto va a ser muy importante. Busque oportunidades como familia para servir al Señor junto con ellos. Busque oportunidades para servir al Señor junto con ellos en la iglesia, sirviendo a otros, sirviendo a otras organizaciones, pero que ellos entiendan que el servir es muy importante. Porque alguien dijo por ahí hace muchos años que aquel que no vive para servir no sirve para vivir. Alguien lo dijo. Pero yo creo que es importante que usted y yo modelemos. Pablo modeló esto. El tercer secreto que creo que es importante en el liderazgo es que él invirtió en todos ellos. Invirtió en ellos para ayudarlos a crecer espiritualmente. Él invirtió en ellos. Y esto no es fácil, porque esto requiere tiempo, esto requiere dedicación, esto requiere audacia también para poder dedicar e invertir tiempo en ellos. Y Pablo lo hizo a la perfección. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Muchas personas están desanimadas en el día de hoy. Muchas personas incluso están apartándose del camino del Señor. Personas que eran líderes en el pasado, pero que ahora están totalmente desanimados. Allí es donde usted y yo entramos. Allí es donde nosotros tomamos parte para animarlos, para motivarlos, para invertir tiempo en ellos. Esto Pablo lo hizo. Lo hizo con Timoteo y lo hizo con muchas personas. Por cierto, Pablo mismo hizo esto. Cuando él se convirtió a Cristo, Pablo se fue a Jerusalén, donde estaba Pedro y Santiago como líderes de la iglesia. Y creemos que Pablo vivió allí más o menos unos 2 o 3 años con ellos, aprendiendo, conociendo. Pero esto es lo importante. Allí dice la historia que incluso Pedro tenía miedo de recibir a Pablo porque tenía un antecedente medio feo. Pablo mataba, arrestaba y torturaba a los cristianos y Pedro y Santiago, el medio hermano de Jesús, tenían temor de él. Pero ahí estaba otro hombre llamado Bernabé. Y cuando Pablo llegó ahí, Bernabé era otro de esas personas que andaba, que le gustaba invertir en las personas. Y Bernabé dice la Biblia que defendió a Pablo e intercedió por él. Fíjese, Pablo todavía no era un líder y intercedió por él. Aquí está donde Bernabé dio un paso al frente y defendió a Pablo porque no lo querían. Ahora, es importante entender esto, que a veces nosotros tenemos que salir para invertir en aquellos que están ahí con nosotros. Luego,
el cuarto secreto es que incluyó a algunos de ellos en las oportunidades de servicio. Fíjese, incluyó a algunos de ellos en la oportunidad de servicio. ¿Por qué esto es importante? Porque las personas que tienen potencial de liderazgo quieren estar en posiciones de liderazgo. Entonces, a veces, esto fue lo que hizo Pablo. Mire, es interesante. Cuando Pablo se hizo cristiano, ¿verdad? Probablemente, como dijimos, pasó mucho tiempo ahí con Pedro y los otros apóstoles, aprendiendo. Entonces, Pablo decide llevarse a Timoteo. Fíjese, Pablo decide llevarse a Timoteo. Pero antes de eso, Bernabé, había habido un avivamiento en el área de donde vivía el apóstol Pablo, al suroeste de Tarso, donde había habido un avivamiento de la iglesia fuerte. Entonces, Bernabé fue y reclutó a Pablo para que se fuera a ser parte de ese liderazgo, para liderar en esa área. Y luego Pablo va a hacer lo mismo. Él incluso va a darle oportunidades a Timoteo de que él sea parte de posiciones de liderazgo. Porque el quinto aspecto es que debemos invitarlos nosotros a posiciones de liderazgo. Comisionarlos a esas posiciones, darles oportunidad de que sirvan. Quizás eso signifique que usted tiene que hacerse a un lado y seguir produciendo más líderes y poner ese líder ahí. Probablemente. Quizás usted se quede sin trabajo. Esto no es fácil en los pastores a veces porque a veces podemos perder el trabajo, pero en realidad no me importaría perder el trabajo si hay un líder más joven que quisiera entrarle y tuviera este potencial. Con gusto le dejaría la posición para que él pudiera servir al Señor. Entonces, invítelos a una posición de liderazgo. Cuando Pablo les escribe a Timoteo, dice, por una vez dice, en Timoteo, 2 Timoteo 2 dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, dice, mire lo que dice, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Yo te he enseñado a través de lo que has visto, este es lo que llaman el liderazgo de aprendizaje. Le dice a Timoteo, tú me has visto a mí, tú has observado a mí, tú has visto lo que yo he hecho y he dicho. Ahora quiero que tú lo hagas. Quiero que tú tomes esta responsabilidad de enseñar a otros creyentes, a las personas que están ahí, a las personas que están detrás de ti. Tú ve y enséñalos ahora. Ahora, cada cristiano es un líder potencial. Dios nos ha puesto a nosotros personas en nuestro camino y te ha puesto personas en tu vida para que nosotros invirtamos en ellas. Y no solamente que los identifiquemos, pero también para que invirtamos, para que los invitemos, para que los incluyamos en nuestro trabajo, para que los ayudemos a crecer espiritualmente, para que los pongamos en posiciones de liderazgo. Porque la iglesia del Señor tiene que seguir adelante y los líderes tienen que seguir adelante. Mire, hay una cosa importante porque eso se relaciona con todo. Usted ve, especialmente en esta nación, Estados Unidos, cómo se está cayendo a pedazos, ¿no? ¿Sabe cuál es el problema realmente? Aparte que han sacado a Dios de sus vidas, pero es un problema de liderazgo. La familia perece cuando no hay liderazgo. La iglesia puede colapsar si no hay liderazgo. La sociedad va a colapsar si no hay liderazgo. La nación puede colapsar y está colapsando porque falta liderazgo. Tenemos un grupo de líderes ahorita que son quizás unos líderes muy poco inteligentes, pero hay un colapso no en todas las áreas, social, económico, espiritual, en todas las áreas. Pero usted y yo tenemos un trabajo mucho más importante que eso, es levantar líderes que puedan ser luz y sal en el mundo perdido que vivimos. Tenemos que comenzar a hacer la diferencia y no estemos esperando en otros que hagan la diferencia. Tenemos que nosotros hacer la diferencia.
Y no tienes que tener un montón de gente a tu cargo. Comienza con una persona. Con una persona. Así comienza. Así que espero que esto nos ayude a nosotros y seamos bendecidos con esto como líderes del Señor. Y Hebreos decía, Pablo decía en Hebreos, acordaos de vuestros líderes que os enseñaron la palabra de Dios. Yo agradezco profundamente la bendición que tuve de aquellos hombres y mujeres que estuvieron en mi infancia espiritual y que me enseñaron, siendo yo una persona muy joven, que dedicaron tiempo, que me hablaron, que me reprendieron muchas veces, que me animaron y que me motivaron a seguir hacia adelante. Yo doy gracias por eso y especialmente doy gracias a Dios por un hombre que ya no está con nosotros. El pastor Sandy Williams fue un hombre de los que invirtió tiempo en mí y otros líderes en la iglesia en Anderson, en Houston. Doy gracias a Dios por ellos, porque ellos influyeron en mi vida. Y mi deseo es influir en otros, ayudar a otros, identificar a otros y ayudarlos a crecer en el camino de Dios. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Nos vemos aquí la próxima semana con una cualidad más, la cualidad de la generosidad. Amén. Dios te bendiga.